Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí participando de este primer Congreso Virtual de Deporte, Actividad Física y Recreación en Argentina, Morón 2020. En este caso, vamos a dar inicio a esta que es la quinta charla del día de hoy, de nuestra tercera jornada. Presentar en este caso al profesor y licenciado en Educación Física, Ricardo Araguas. Gracias, Ricardo, por estar ahí. Ricardo es profesor de la Cátedra de Prácticas en la Naturaleza en el Instituto Ward de Villa Sarmiento, acá partido de Morón. Tiene un posgrado también en Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Comahue. Doctor en Educación con mención en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Nos acompaña también Sebastián, gracias Seba, Sebastián Achinelli, que es profesor de Educación Física, integrante también de la Cátedra de Didáctica en la Práctica de la Naturaleza en primero y segundo año. Y también Virginia, la profesora Virginia Paso, profesora de Educación Física y directora de Políticas Ambientales del municipio de Morón. La idea entonces de esta charla va a ser la siguiente. Primero les digo el nombre para quienes no están al tanto. Es Apreciación estética en la naturaleza, el estereotipo y una nueva perspectiva del ambiente. Esa es la temática que va a abordar Ricardo y Sebastián. Le vamos a dar la palabra a ellos ahora. Vamos a silenciar todos los micrófonos de los participantes y de las participantes para que no haya interrupciones e interferencias. Y una vez que termine Ricardo y Seba su exposición, vamos a comenzar con algunas preguntas. Quienes quieran hacerla pueden hacerla a través del chat. Y de esas preguntas va a estar a cargo Virginia también para poder hacer este intercambio. Ricardo, Seba, muchísimas gracias de vuelta por estar y por su tiempo, y le damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Queríamos agradecer el poder estar acá. También agradecer la presencia de todos y la oportunidad de poder mostrar nuestra experiencia, que es un granito más de arena a todo esto, a toda esta movida, ¿no? Yo quiero también presentar acá a mi amigo Ricardo Araguas, que es el profe con quien trabajo. Hemos compartido muchos viajes, compartimos, como dijiste, la cátedra de vida en la naturaleza, y con él nos emprendimos en esta locura que es la educación ambiental. Ricardo, ¿cómo andás? Bueno, Seba, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Queríamos, en la presentación con Sebastián hablamos la necesidad de mencionar que nosotros estamos representando un equipo de trabajo de mucha gente, que vamos a mencionar, porque en realidad traemos la palabra de lo que trabajamos, aprendimos, y la construcción del conocimiento que hicimos como equipo de trabajo. Así que no tenemos que olvidarnos de Laura Chirón, Adriel Montero, profes de la cátedra de tercer año, Nico Rodríguez, Lucía Dabove, que es la compañera de cátedra de Seba, Diego Chufi, Paola Pagura, y también queríamos mencionar a dos profesores históricos que ahora no están. Uno es Mariano Escarone, que es un profesor de la cátedra de hace unos cuantos años y que sigue participando de la idea del grupo de pensamiento. Y también mencionar a Ramiro González Gainza, que fue el profesor que me antecedió, un amigo, y bueno, que ha dejado su impronta dentro de este fluir que es nuestra cátedra, ¿no? Así que bueno, vamos a comentarle que vamos a empezar hablando desde ahí y hablando en equipo, ¿sí? Digo, si lo que decimos es malo, es culpa de todos. Si está bueno, también es culpa de todos. Bueno, tiene un título bastante ambicioso. En principio iba a ser un desarrollo un poco más teórico, y pensamos con Sebastián que estaba bueno la posibilidad de generar un poco un conocimiento, llevar el conocimiento que vamos trabajando nosotros de manera más práctica, y particularmente en lo que tiene que ver con la formación docente, ¿no? Esta idea de la apreciación estética en la naturaleza desde el punto de vista de la formación docente. Tenemos, para empezar, la idea es tratar de ubicarnos desde dónde más o menos pensamos, y lo primero que queremos transmitir es, bueno, la necesidad de generar una idea de perfil, ¿no? Del docente egresado
del futuro profe, del profe que va a estar en los próximos años con chicos y con adultos en su tarea educativa, y bueno, lo integramos dentro de este concepto que viene de hace mucho tiempo, que es de un programa de Naciones Unidas, del Programa de Ciudadanía Ambiental Global, y tomamos esto porque ahí se caracteriza, ¿no?, las características de la persona planetaria, como pensar un sujeto a futuro para un mundo que sea posible, y bueno, se dan una serie de características. En este caso, digo, nosotros tomamos una en particular que nos parece importante, en el sentido de que en la formación docente nosotros tenemos que generar una cuestión de desaprender un montón de cosas para poder pensar o intentar algo nuevo o que nos lleve a un lugar mejor, ¿no? Y entre esas cosas, una de las cuestiones tiene que ver con este perfil y tiene que ver con cómo nosotros llegamos a esta situación, ¿no?, ambiental, planetaria. Y bueno, hay como tres cuestiones que son claves a desarrollar. Ahí dice mandato bíblico, la idea esta de naturaleza que proviene de nuestra cultura judeocristiana, en la cual hemos sido ubicados por un determinado Dios en el planeta, encima a imagen y semejanza de este Dios, y nos rodearon de cosas de las cuales nos tenemos que servir. Nosotros empezamos a pensar en el ambiente a partir de ahí. Esa es una primera cuestión que nosotros tenemos que empezar el concepto de ser parte. Entonces, ese es un primer tema a trabajar. Un segundo tema importante tiene que ver con algo que es clave en el caso del rol docente, ¿no? Es el poder integrar y lograr un equilibrio entre la razón y la intuición. Esta es digamos, una cuestión que convoca a todas las áreas de la educación, pero en particular nosotros que hablamos de educación ambiental y de aprendizaje en el ambiente natural, digo, es clave. Hay una tendencia, nosotros, hablando como cátedra, digo, en general, por fascinarse un poco con la técnica y descuidar quizá contenidos que tienen que ver con lo emocional, lo intuitivo, que se vincula con esto de sentirse parte, ¿no?, de la naturaleza. Entonces la emoción es como que nosotros lo planteamos como la necesidad para poder lograr ese equilibrio, ¿no? Seba, creo que tenías algo sobre esto. Sí, ¿qué tal? Bien, un par de conceptos. Cuando Ricardo recién nombraba esta cuestión de la relación con el ambiente y nombraba el patrón cultural, ¿no?, que nos rige en esa relación, está vinculado directamente a la relación y al vínculo que tenemos con el ambiente natural. Y es eso lo que hay que cambiar, digo, cuando hablamos de medio ambiente o creemos que, digamos, que considerarlo de otra manera. Cuando decimos medio ambiente, nosotros planteamos un ambiente entero, un ambiente que nos rodea y que no está supeditado o está resumido a determinados lugares preparados para que sean medio ambiente. La vinculación directa del hombre con el medio ambiente no tiene que ser sobre él, pensamos que no es así, sino que, digamos, de la persona dentro del ambiente y en relación con el resto de los componentes del ambiente. Hay civilizaciones, digamos, originarias de nuestra tierra que tenían, digamos, desde su concepción hasta desde su nombre, tienen vinculación distinta, por ejemplo, con la Pachamama. Ese es un ejemplo, o los mapuches también, digamos que su nombre refiere a la vinculación con la tierra. Cuando llegamos a la emoción, a lo emocional, y cuando lo relacionamos con el pensamiento, ¿no?, con el saber práctico, ahí encontramos, como dijo Ricardo, una
predominancia del saber racional sobre lo intuitivo. Aquí lo que intentamos un poco es equilibrar, ¿sí? Y en ese equilibrar nosotros valoramos un poco más lo intuitivo. Entonces, eso también se plasma, por lo menos cuando diseñamos nuestros diseños o cuando nuestras planificaciones anuales, nosotros le damos importancia a, por ejemplo, los voy a leer así no me olvido, contenidos como juegos ambientales, como estético-expresivas, o sensibilización misma, es uno de los contenidos a trabajar para lograr este equilibrio, el cual nombraba Ricardo antes. Bueno, la idea de empatía con el ambiente también se da desde una de las funciones de la educación ambiental, que tiene que ver con que el sujeto no solo sea capaz de reconocer las cuestiones ambientales, sino que sea capaz de organizarse y hacer algo por esas situaciones. Y esto creo que es un contenido a trabajar, ¿no? Así como trabajamos tratando de equilibrar lo práctico, lo técnico con lo emocional, también se trabaja lo grupal. Dentro de esta idea, nosotros trabajamos en un profesorado, en el Word, que tiene una bajada de línea muy interesante en relación a lo que tiene que ver con el otro, ¿no? Tiene una relación que se vincula, bueno, con esta palabra ahora tan de moda que es la otredad, ¿no? Y en este sentido, nuestra cátedra refiere a la otredad con respecto, por supuesto, al resto de las personas, pero también la otredad, el concepto de ambiente como otredad. El ambiente es un otro del cual yo soy parte. Es bastante complejo de poder pensar, pero es una línea fundamental para poder entender cómo ubicarse y cómo poder practicar el hecho de hacer algo junto con los otros, ¿no? Decía que en el Word es bastante promovido desde la dirección y demás la idea de trabajar el aprendizaje en servicio, ¿no? Y hay un montón de situaciones que se laburan dentro del profesorado. Bueno, en el caso nuestro, que hacemos actividades en la naturaleza, tenemos dos variantes. Una propuesta de servicio hacia los lugares y las comunidades que vamos, pero como un concepto íntegro de ambiente, también la idea de servicio hacia el ambiente, ¿sí? No hacia los dueños del ambiente. Seba, tenías algo de ahí. Sí, esto nosotros llamamos aprendizaje en servicio. Se podría decir que un contenido, pero en realidad nos gustaría también nombrarlos como una idea o como un concepto que atraviesa no solo a nuestra cátedra, sino también atraviesa el profesorado. Ahora se me vienen a la cabeza, digamos, proyectos muy lindos que realmente enriquecen la formación de los alumnos, y uno ve ahí plasmado el compromiso que genera estas cuestiones, ¿no? Del servicio al otro y del aprendizaje en ese servicio. Se me vienen a la cabeza proyectos en el Hospital Posadas, donde digamos, se intervenía en la sala de espera con chicos con enfermedades, una enfermedad grave también, una intervención en la Villa Carlos Gardel. Hay un proyecto de hace muchos años pensado por alumnos, que después se le dio forma, que es el barrio 22 de enero, que hay un intercambio ahí también. Y bueno, uno de las ideas, digamos, que también nos marcó mucho a nosotros es un proyecto de gigantes, que si tengo unos minutitos lo cuento rápido. Es una escuela que detectaron que no había clases de educación física. Y desde ese momento, todos los años, existía en esa escuela la Semana de la Educación Física. Bueno, esta idea de aprendizaje en servicio aparece, no quiero decir como opuesta, pero se diferencia, por ejemplo, de aquellas misiones que proponían las escuelas religiosas en sus comienzos. Digo, eso es una idea distinta, en donde lo otro, no, digamos, no menospreciamos la otra idea, sí nosotros apoyamos el aprendizaje en servicio como una necesidad, digamos, del lugar en el cual vamos a intervenir, con la idea del intercambio, ¿sí?
Nick, no sé si querés agregar algo ahí. No, recordaba, justo mencionaba a Ramiro, que fue el que en esta institución inició con ese proyecto, y que después se sostuvo, y pensamos siempre las actividades en la naturaleza con una idea de cuál es el servicio a ese ambiente al que vamos, que por supuesto incluye la cultura, ¿no? Bueno, la última cosa que hablamos de desaprender, pensando en el sujeto que llega al profesorado, tiene que ver con la visión del ambiente que hay instalada en la sociedad. Un poco por esos mandatos que hablábamos anteriormente, y otro poco por la vida en las ciudades, por las cosas que se van generando, terminan promoviendo un estereotipo del ambiente, ¿no? De Disney World, de pastito cortito, flores, arbolitos más o menos organizados, y es como que es el modelo de ambiente que se transmite desde la cultura, desde la televisión, desde todos lados, y la escuela, lamentablemente, como en muchas otras cosas, lo toma y lo rebota y lo repite, ¿no? Entonces, digo, es otra de las cuestiones que tenemos que desarmar en relación a los estudiantes que llegan o cuando empezamos a pensar en estas cuestiones, porque es muy fuerte esta impronta de que el ambiente es esa cuestión, el ambiente natural, estamos hablando, debe ser así, ¿no? Y que eso es lo bueno y que lo otro es lo malo. Entonces, nada, hablábamos de este concepto de este antropólogo Augué, del no lugar, ¿no? Él lo refiere a una situación, llama los no lugares, a esos lugares que están como vacíos de alma, desprovistos de cultura, por ejemplo, un aeropuerto, una autopista, lugares que uno llega en cualquier lugar del mundo y son iguales, no reflejan absolutamente nada de la cultura. Son espacios, pero son espacios que son totalmente desprovistos de sentido, ¿no? O en todo caso tienen un único sentido, que es el sentido comercial, ¿sí? Bueno, con el ambiente pasa algo así, nosotros tenemos que poder romper esta cuestión y poder tratar de comprender y vivir los lugares naturales tal como son, ¿no? Y ahí es donde, bueno, nosotros tomamos esta idea de la experiencia estética, ¿no? La experiencia estética, que básicamente como cuestión fundamental es, o muy, eh, abordándolo muy livianamente, la idea es que podemos o tratamos de comparar esto con lo que pasa ante una obra de arte, ¿sí? Nosotros aceptamos en la educación de que es importante que los niños se acerquen a la cultura para tener la posibilidad de apreciar lo que es valorado como una obra de arte. Y para eso es importante el desarrollo de su capacidad de observación, de su capacidad de experimentación, ¿no? Y tener experiencias en relación al arte. Si no las tenemos, seguramente después no vamos a poder apreciar lo que es una obra de arte. Bueno, en lo nuestro pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Es necesario generar experiencias estéticas que no tienen que ver con que sigan la estética de estos tiempos, la estética decíamos, del pastito y de la florcita, sino que tiene que ver con lo que nos moviliza y lo que nos conmueve. Por eso la importancia del ambiente natural, que nos conmueva. Y para eso es necesario tener abierta la percepción a que nos conmueva. En general, vivimos experiencias en nuestra vida cotidiana que lo que hacen es anestesiar nuestros sentidos, nos cierran, nos atontan. Entonces se hace difícil y es todo un trabajo nuestro esta posibilidad de lograr abrir los sentidos para poder permitir una experiencia estética en la cual yo pueda comprender, ¿no? Y lograr tener conciencia en relación al ambiente. Y entonces nosotros armamos una idea de cómo enseñar o qué enseñar o cuándo enseñar en relación a las temáticas ambientales. Este es un desarrollo de nuestra cátedra, que lo llamamos las tres conciencias. Ahí hay un ejemplo en relación a la basura, porque puntualmente se había planteado sobre esta problemática ambiental, ¿no? Pero en principio planteamos que hay
3 niveles de aprendizaje, ¿no? Hay un primer nivel que tiene que ver con el aprendizaje concreto de reflejar la información, ¿sí? Hay cierta información que un niño, un ciudadano ambiental y un profesor más, todavía un docente, debe tener en relación a las cuestiones ambientales. Es información, la información se transmite de diversas maneras, pero básicamente no implica una reflexión, ¿sí? Acá planteamos algunas preguntas guía como para poder interpretarlo, pero digo, a ver, básicamente es lo que tiene que ver con los carteles. Es básicamente la parte de educación ambiental que se lleva adelante, por ejemplo, en los parques nacionales, que uno baja y tiene una lista de cosas que no se pueden hacer. Claro, está muy bien, esas cosas no se deben hacer ahí, ahora es parte de la educación, es tarea de la educación poder interpretar esto, ¿sí? Porque el Parque Nacional no puede formar a las personas a lo largo de su educación. Entonces, este es un primer nivel que debemos, como docentes, manejar, entender y poder transmitir. Seba, vos tenías algún ejemplo acá. Bien, bueno. Entonces nosotros hablamos de 3 conciencias y decimos, ahí Nick decía, bueno, ¿cómo lo laburamos? ¿Cómo lo trabajamos? Y cómo llegamos a esos niveles. Y nosotros llegó la hora de ponerlo en práctica. Digo, lo está bien, lo pensamos en la teoría, ahora lo tenemos que llevar a la práctica y justamente utilizando el medio natural. Bueno, nosotros formalmente en la cátedra tenemos 3 experiencias, una corta, una de mediana duración y una de larga duración. Y que causalmente, si está bien utilizado el término, se corresponden con los contenidos volcados en cada experiencia. Acá en la foto que ven es una imagen de una actividad de comida rústica, pero al costado dice concepto de desarrollo sustentable. Y lo que primero hacemos, como lo primero que hacemos cuando llegamos con un grupo a un lugar a acampar, es hacer hincapié, ¿no?, en esto, ¿no?, en la tarea definida, si se quiere, o sin lugar a dudas. El lugar tiene que quedar limpio, está limpio, tiene que quedar limpio, lo dejamos así, no tiramos basura, cuidamos esto, cuidamos lo otro. Nosotros acá empezamos a trabajar el concepto de desarrollo sustentable que se trabaja en educación ambiental. Básicamente, este concepto se refiere a la utilización de recursos pensando en quienes vienen atrás, ¿no?, en las generaciones futuras. Este ejemplo puntual es, bueno, listo, utilizamos el medio para cocinar, utilizamos técnicas de fuego, lo armamos, comemos, pero digamos, después el pan de pasto en este caso se saca entero, se limpia todo, se vuelve a poner el pan de pasto y no quedan rastros de nuestro paso por el lugar. Justamente pensando en una práctica de bajo impacto, si se quiere, y digamos, dejando el lugar en condiciones para los que vengan después. Bueno, el segundo nivel que nosotros planteamos tiene una impronta que tiene que ver con la reflexión, ¿no? Es una segunda etapa de conciencia, por eso no hablamos de conocimiento, sino de conciencia, en la cual yo tengo la información, ahora la idea es que las propuestas y las estrategias de enseñanza tienen que ver con la posibilidad de reflexionar y de reflexionar en forma colectiva, ¿no?, para la acción, que es una de las premisas de la educación ambiental. Entonces, bueno, aparecen estas preguntas que aparecen ahí en esta filmina, donde uno ya empieza a preguntarse para qué o por qué, y reflexiona, pero vuelvo a insistir en que no es solo quedarnos con la pregunta, sino que esa pregunta nos permita poder trabajar sobre ese problema, ¿no? Y volvemos otra vez a volcarlo al terreno. Le decimos, bueno, listo, ya aprendimos que cuando llegamos a un lugar, lo dejamos tal cual, no se tiene que notar rastro de que estuvimos acá, pero pasamos una conciencia un poco más profunda, y ya hay una conciencia colectiva, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven tiene que ver con una experiencia nuestra en la isla Martín García, ¿sí? Y lo que están haciendo los alumnos y las alumnas ahí
estamos levantando residuos por una cuestión, digamos, la marea lleva basura a la isla y siempre se queda ahí atrapada en las orillas. Entonces, digamos, esa actividad se basaba en ir a juntar esos residuos y limpiar la zona. Bueno, acá hay una acción colectiva sobre un problema puntual. Digo, aparece la conciencia también, no sobre, digamos, la acción individual de decir, bueno, listo, yo llego acá, entonces yo no tiro la basura. Eso era antes. Ahora, digamos, ya estamos todos y quizás no es mi basura la que llega ahí puntualmente, quizás sea la basura de otra persona, pero hay otro tipo de conciencia y otro accionar colectivo sobre una necesidad también puntual del lugar en el cual nosotros estamos habitando en ese momento. Bueno, el tercer nivel es un nivel al que nosotros aspiramos, que debemos llegar a poder trabajar y experienciar con los estudiantes, ¿no? En su formación docente, y es a lo que aspiramos, a lograr un nivel de profundidad en la cual hay una toma real de conciencia que le va a permitir después, al enseñar, transmitir y buscar las estrategias para poder enseñar las tres formas, ¿no? Creemos que es súper importante, estamos convencidos, es fundamental lograr que en la formación docente de cualquier tipo, nivel de educación, o más que de nivel, de cualquier disciplina, no solo de la educación física, es fundamental que el docente, la persona que va a estar frente a un grupo, haya llegado a este nivel de tener la información, de poder haberse planteado, ¿no? El porqué, los porqué, de poder haberse juntado con otros a llevar adelante las acciones necesarias para cambiar el mundo, y fundamentalmente esto se da a partir de un cambio de conciencia que nosotros lo planteamos en cuanto a las actividades en relación a que se da, digamos, como parámetro de evaluación, es que cuando el individuo logra ceder en relación a sus comodidades, ¿no? En función de algo que piensa íntimamente o que cree que éticamente corresponde, es como un punto de evaluación clave que nos deja tranquilos, ¿no? En el caso nuestro de actividades en la naturaleza, bueno, es tomar elecciones que van en contra de mi comodidad, muy en contra de mi comodidad a veces, con el sentido de pensar en el ambiente y en la armonía de ese lugar que yo estoy visitando. Se va. Bueno, imagínense que si teníamos que pensar en una experiencia para la primer conciencia, ¿no? De la acción individual, una para la segunda, llega esta, la tercera. Y en esta es pensada o atacada o atendida desde varios puntos, ¿no? Desde la importancia justamente que va a tener, o el impacto que va a tener la persona en cuanto a su sensibilización. Nosotros acá también introducimos un concepto que trabajamos, la sensibilización. Esta imagen que ustedes ven se refiere a viajes que hacemos nosotros, generalmente con la misma característica, son en la montaña y en la zona del noroeste del país, ¿sí? Jujuy, Salta, justamente por esto, porque lo pensamos desde un montón de aspectos, desde el aspecto cultural, desde el impacto visual, desde cambiar totalmente de ambiente dentro de un mismo país. Apuntamos a eso. Obviamente que cuando nosotros proponemos este tipo de experiencias surgen un montón de dudas. Pero no, lo único que sabemos hasta ese momento es que es necesario haber recorrido el camino, ¿no? Desde las dos conciencias anteriores para poder sacar provecho de esta tercera. Bueno, estas son algunas preguntas que hoy por hoy nos planteamos en la cátedra, que las planteamos en forma de pregunta,
tenemos algunas respuestas basadas en nuestra experiencia en relación a la forma en que se debe plantear, en este caso a los niños, el trabajo de las distintas formas de conciencia, si es una primero y otra después, y hay un orden cronológico, o se trabajan al mismo tiempo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que nos planteamos, y hay opiniones, si hay contenidos básicos que es indispensable poder desarrollar antes de poder tener el desarrollo de cualquier forma de conciencia. Si la educación ambiental es si se pasara a ser una disciplina escolar, la educación ambiental, o debe ser un contenido transversal, o hasta cómo hacer una propuesta transdisciplinaria en la que no sea solo que el profe de educación física lleva a sus chicos a la naturaleza totalmente despegado de lo que pasa en clase, ¿no? O sea, si hay un modelo de visión del ambiente totalmente opuesto, el impacto que tiene una experiencia en el ambiente natural es muy pobre, aunque a veces, y muchas veces, afortunadamente, muy fuerte. Recién cuando veíamos la imagen anterior, ¿no? De ese grupo que estaba ahí en la montaña, un poco hablábamos de esta idea, uy, qué feo que se ve esto, hablábamos un poco de esta idea de la experiencia estética, ¿no? De la importancia de que en algún momento me conmueva el ambiente natural. Si yo no llego a pasar ese nivel de conmoción por la experiencia de mis sentidos, de mi vivencia en el ambiente natural, todo lo que viene atrás es muy complicado para poder comprenderlo. Y de última es hacia lo que aspiramos. Entonces, un poco como idea medio de cierre, nosotros consideramos que es fundamental poder enseñar en el ambiente natural y buscar experiencias que le permitan a los profesores, a los estudiantes, a los docentes, ¿sí? Tener la capacidad de desarrollar estas tres conciencias. Y quienes no logran desarrollarlas, terminan siendo repetidores de lo que llamamos el estereotipo de la naturaleza de su tiempo, dice ahí. Hoy por hoy hay un modelo, un estereotipo de lo que es la naturaleza y las cosas que se pueden hacer ahí, y el docente que no pase por estos niveles de conciencia, lo que va a hacer es repetir lo que la cultura en ese momento está indicando, ¿sí? Entonces, como el desarrollo de la conciencia va a permitir una mirada crítica y una transmisión crítica también de lo que es el ambiente natural. Acá, Seba. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, acá dice con quién trabajamos, ¿sí? Y esto que decía Nick recién, Ricardo, decía que, bueno, hay que tener las conciencias, ¿no? Digo, y quien no llegue, bueno, va a ser quizás nosotros pensamos que va a ser un mero repetidor. También tenemos que pensar con quién trabajamos. ¿Y desde dónde lo pensamos? Miren, rapidito les cuento, yo no fui criado en Buenos Aires, estoy acá por circunstancias de la vida. Y fui criado, digamos, y crecí en realidad en un contexto totalmente distinto. Entonces, cuando estábamos trabajando en la conformación de esto, yo decía, bueno, pero esto no se aplica a todos por igual. ¿Con qué tiene que ver estas experiencias, digamos, y en 2 años en un profesorado? Tiene que ver con quiénes trabajamos y tiene que ver, digamos, donde el contexto en el que las personas, por ejemplo, los chicos y las chicas que están estudiando educación física, su historia, su bagaje, su historia previa, y requieren de un curso, entre comillas, intensivo de estas tres conciencias que nosotros buscamos. Porque han sido justamente criados y crecieron en un contexto distinto donde, como dijimos, el ambiente natural es determinado y encima está cuidado, entonces no tenemos quizás una dimensión de lo que es un ambiente natural sin cuidar, por ejemplo, o sin ser una reserva. Entonces, está pensado justamente para
para las personas, o digamos, está pensado en el contexto en el cual nosotros trabajamos. Y es por eso que en estos 2 años se dan este tipo de experiencias e intentamos llegar a este último nivel de conciencia, en donde hablamos fundamentalmente de sensibilización y de interiorizar los otros niveles, ¿sí? No sé si Nick Nosotros, querés agregar algo ahí. en ese sentido, sí, nosotros valoramos mucho, ya que estamos en Morón, valoramos mucho la reserva urbana que tienen. Vamos a visitarla todos los años con los estudiantes, y es un caso clásico de lo que ocurre y lo que muestra la necesidad de la educación, ¿no? de un modelo diferente de educación, ya que es un espacio súper interesante, pero en general lo que ocurre con la gente que va es que o que no va, porque muchísima gente no sabe, no que no está, pero no entiende el sentido de que el pasto esté alto, por ejemplo, ¿no? El hecho de ser un humedal, y tiene un montón de funciones sociales y ecológicas, de servicios ecológicos tremendos, pero realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque la realidad es que la cultura de la ciudad nos lleva a mirar las cosas con unos anteojos que no permiten apreciar eso. Entonces, por más que pongamos reservas, si no se hace un trabajo fuerte en la educación, en la cual nosotros podamos disfrutar de un ambiente natural, entenderlo y poder vivirlo así, van a ser en vano los esfuerzos de mantener lugar. Esta isla verde cerca acá en Palomar, está la reserva de Morón. Digo, y bueno, está buenísimo que están esos espacios, pero nosotros tenemos que hacer la base en la educación para que esos lugares realmente sean aprovechados, y no como escuché decir alguna vez ahí en la reserva, che, pero tienen el pasto todo alto acá en este lugar, ¿no? Así que, bueno, por último, nosotros insistimos en esta palabra que es la sensibilización, que la tomamos como el elemento conector a través de todas las propuestas de enseñanza que tenemos y de todas las actividades, para lograr el desarrollo de la conciencia. Y bueno, defendemos muchísimo la experiencia vivencial. Esta es una pelea que tenemos todos los profesores cuando nos queremos ir de viaje con los chicos, los queremos llevar a tener esas experiencias estéticas intensas con el ambiente natural, y a veces los padres, a veces los directivos, a veces los inspectores, a veces los maestros, la sociedad en general, digo, nos hace estas preguntas que tenemos que explicar desde un lugar que es bastante difícil. Bueno, sí, creo que Nick, esto es todo. una cosita más ahí. Cuando vemos todas esas preguntas que realmente se hacen y, digamos, son cuestionamientos lógicos también, nosotros no buscamos la mejor manera de contestarla, ¿no? Pensando en esto que, bueno, listo, si no se entendió, lo formulo de otra manera. Y todos los años nos pasa lo mismo. No, pero van a ver que, y todo, y no sabemos explicar, pero cuando volvemos, y lo digo por experiencia, tenemos compañeros, compañeras, amigos que han surgido de ese viaje, entendemos por qué no lo podemos transmitir antes y sí después a digamos, a este nivel de conciencia. Es porque justamente hay que vivirlo, hay que sentirlo, y es como un ambiente que nos termina abrazando. Nos termina abrazando desde muchos lados. No sé, a mí me gusta contar experiencias personales. Yo convivo hoy, mi compañera es fruto de esos viajes. Tengo amigos que hoy nos están mirando ahí que también son frutos de esos viajes. Laburo con gente que es fruto de esas experiencias. Así que, no sé, creo que pasamos esa conciencia. Yo agradezco realmente el espacio para poder contar esto. No somos dueños de la verdad, pero nosotros contamos cosas que nos tocan y sentimos de verdad, ¿sí? Así que, por mi parte, gracias. Ricardo, Sebastián, bueno, agradecerles. La verdad que súper interesante lo que nos brindaron en el transcurso
este ratito de esta parte del Congreso. Muy atenta ahí escuchando, haciendo mis anotaciones puntuales. Y a lo mejor lo que me queda a mí un poco de la charla y con el rol a lo mejor que tengo como funcionaria, siendo docente también de educación física, en la cual incursiono en educación ambiental hace mucho tiempo, y escucharlos para mí es un aprendizaje también. También tener como rol, ¿no? Como el rol docente en este desafío que nos lleva a repensar también el contexto social, no solamente el natural, ¿no? En esto que a veces mucho podemos observar en lo que es la vida en la naturaleza y dejamos por fuera a lo mejor el contexto social en el cual vivimos y trabajamos a lo mejor las problemáticas más naturales que sociales y las dejamos por fuera, ¿no? Entonces también el rol del docente en poder abordar ese tipo de temáticas que a lo mejor son las que más cuestan, ¿no? Que un poco ya está internalizado esto de la naturaleza como parte, a veces perdemos como el nivel social, ¿no? Y las problemáticas sociales que nos rodean, y a veces cuesta también abordarlas desde nuestro rol como docentes, ¿no? Me queda como ese desafío a seguir pensándonos en esa sintonía. Agradezco el aporte a la reserva y esa mirada que muchos a veces tienen sobre la parquización de ciertos espacios porque quedan más bonitos y más lindos, y la verdad que nosotros con la reserva buscamos la otra contraparte, ¿no? De que un espacio así puede convivir dentro de una ciudad teniendo su propia dinámica, así que ahí también haciendo ese aporte, agradezco también esa mirada que es un poco la que venimos llevando también en esta gestión. No habían surgido preguntas, no sé ahora si en las últimas, mientras que yo estaba hablando, había alguna otra pregunta que habían surgido. Bueno, preguntan si el material se puede compartir, yo sé que lo estamos... Sí, por supuesto. Sí, sí. Bien, genial. Dicen cómo. ¿Cuál sería el lugar donde nosotros podemos enviar el Power? Bien, acá preguntan cómo se puede vincular las actividades en grupo, al aire libre, en vida, en la naturaleza, con respecto a los deportes individuales. No sé si se entendió. Bueno, en particular ahí, sí, se entendió. Creo que entendí, o como siempre, uno lo entiende desde el lugar que puede o que transita. En relación a los deportes, yo creo que ahí hay una cuestión que es bastante, que da mucha tela para cortar en relación a los deportes en la naturaleza, actividades en la naturaleza. Claramente nosotros marcamos una línea que tiene que ver con la educación en la naturaleza, con la experiencia sensible en la naturaleza. En relación a las actividades deportivas, sé que se han puesto de moda cosas muy piolas, como ir a correr a la montaña, andar en bicicleta, digo, y a mí me hace muchísimo ruido, ¿no? Yo entiendo que hay una persona disfrutando de esa experiencia saludable, como es el ir a la bicicleta y alguno en moto, ¿no? O sea, no tiene fin esa cuestión tecnológica, pero a mí lo resumo en esto. Digo, nosotros proponemos que la gente vaya a la montaña en búsqueda de una experiencia estética y a disfrutar. Y yo creo que el deporte a veces voy a la montaña a vencer la montaña, voy a la montaña a ver cuánto tardo en pasar de lado a lado, o cuánto tardo en llegar a la cumbre y bajar. Lo vivencié mucho este verano en el sur, me pasaban corriendo corredores por todos lados. Más allá de que soy fácil de pasar en la montaña, me hacía ruido esto, ¿no? Que la desconexión con auriculares, concentrado en el rendimiento. Así que la verdad es que no tengo una opinión muy favorable en relación al deporte en la naturaleza. Creo que habría que marcarlo en una cuestión de conciencia un poco más firme. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, igual ahí les comentamos que se está pasando por YouTube y va a quedar grabado en el canal, así que aquellos que quieran volver a escuchar alguna duda y demás, va a estar ahí el material a disposición de todos y de todas.
Bueno, comparto un poco la visión que tenés, Ricardo, en esa temática, así que para mí es buscar el equilibrio, ¿no?, entre las dos cosas, el disfrutar un deporte en la naturaleza, buscando el menor impacto posible, ¿no? Exacto. Es un equilibrio, no es un imposible, pero bueno, sabemos que hay otros que buscan, como decís vos, otros méritos, digamos, de vencer. No sé si hay algo más que me haya olvidado. Bueno, hablan del proyecto un poco del proyecto de reserva de Isla Verde. Ustedes también nombraron un poquito lo que es Palomar. Ahí preguntan más, no hacia la gestión nuestra, sino hacia el profesorado, si están teniendo alguna interacción con, yo supongo, con el proyecto de Isla Verde. No, con el proyecto de Isla Verde no. Nosotros estamos yendo a la reserva urbana de Morón, y bueno, justo me encuentro con la persona indicada para comentarlo. La verdad es que nos recontra sorprendió que, siendo la mayoría de los estudiantes del profesorado de la zona, creo que ninguno nunca había conocido la reserva. Es realmente un número bastante preocupante, ¿no? Pero sí, una cuestión, bueno, tiene que ver con nuestra formación. Esperemos que eso cambie. Bueno, agradecerles una vez más, Sebastián, Ricardo, gracias a todos, a todas. Ahora en un ratito esto sigue, seguimos con la charla de Fernanda Geroldi y Cristina Masip con la resignificación de la didáctica después del COVID-19, súper interesante, así que los invitamos y las invitamos a que sigan conectados ahí para disfrutar de la siguiente charla. Agradecerles una vez más. Muchas gracias a todos y a todas.